Bueno, en esta ocasión me toca presentar a la doctora Sandra Ruiz Armas. Ella es médico neumólogo del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, quien nos va a disertar el día de hoy sobre tres temas. Uno de ellos es tuberculosis, el otro es neumonía y un tercero que es EPOT, ¿no? EPOT, sí. Saludando nuevamente a nuestros alumnos a distancia que nos están viendo en este momento. Doctora, le invito por favor a pasar al estrado. Buenos días con los presentes y con los que nos están escuchando a distancia. Como ya me presentó el doctor. Sí, puntero. Bueno, el tema que voy a tratar a continuación es tuberculosis. Es un tema muy amplio en realidad. Voy a tratar de tocar los puntos más específicos y no he sabido básicamente que esta es probablemente una de las enfermedades más antiguas que afecta a la especie humana y que más daño ha causado, contabilizado tanto en lo que es muertos y enfermos a lo largo de toda la historia. Es una enfermedad infecciosa crónica considerada tanto pulmonar como extrapulmonar, adquirida mediante la inhalación de la estructura alveolar del pulmón por núcleos de gotitas que contienen el bacilo de la tuberculosis. Específicamente el causante, el Mycobacterium tuberculosis, el cual se caracteriza por tener periodos de infección temprana que a menudo al inicio son asintomáticas, un periodo de latencia y una potencial recurrencia. El Mycobacterium tuberculoso, las características específicas que nos saltan a la vista es que definitivamente es generado por la tos o el estornudo o el hablar. Se va a mantener en el aire y se va a propagar fácilmente también por las corrientes de aire, y una de las características principales es que es aeróbico, resistente a la desecación y que basta de 1 a 100 organismos para poder causar la infección. Dentro de lo que es aeróbico, una de las características específicas es que particularmente esta bacteria va a tener predilección por localizarse en las zonas superiores del pulmón, que vienen a ser las zonas más oxigenadas. Hablamos de los ápices específicamente con mayor preponderancia en el lado derecho. Bueno, el mecanismo de contagio, como ya se dijo anteriormente, viene producto de la expulsión del bacilo a través de la tos o el estornudo, en el cual basta tener una distancia mínima entre una persona y la otra, entre aproximadamente menos de 1 metro, consideran, en la cual evidentemente el bacilo va a ingresar al paciente predispuesto a través de la inhalación y evidentemente se va a dirigir a la vía respiratoria, principalmente a lo que es a través de los pulmones, al drenaje cervical, nódulos linfáticos, cuando ésta se considera de tipo primaria, y puede ir a otros órganos, como también lo podemos ver a nivel de intestino. Como podemos ver en esta imagen, bueno, es una imagen que se tomó con un fondo negro, y en el cual una persona se le hizo que haga la expulsión. Evidentemente solamente acá lo que vemos son las gotitas de flush. Como podemos ver, prácticamente son millones de estas, en las cuales evidentemente si hay una persona que está infectada por este bacilo de la tuberculosis, el modo de transmisión va a ser netamente la vía aérea. Es algo importante recalcar que cuando se ha producido la transmisión de este germen por vía inhalatoria, por ejemplo en el caso de acá de una madre a un hijo, en donde vemos que a nivel pulmonar tiene una lesión, los contactos que van a tener básicamente la infección es generalmente el 30 al 50%. Algunos de ellos van a hacer una conversión a nivel de lo que es el test de tuberculina, que es el test cutáneo, en aproximadamente 6 a 8 semanas, considerándolo ya lo que es la tuberculosis primaria. Gran parte de este tipo de infección va a quedarse como una tuberculosis latente, o sea, solamente aquel germen que ingresó al organismo, pero se queda como dormido, que puede hacer una progresión hasta 2 a 5 años posterior a la tuberculosis latente, considerándose una reactivación de la misma, o puede simplemente progresar dentro de los 2 siguientes años en un 5% a ser la infección netamente conocida,
y en algunos de ellos que puede concurrir la infección inclusive hasta 10 años, hasta en el año siguiente en un 10% en aquellos pacientes que tienen coinfección con VIH. El diagnóstico de la tuberculosis es un diagnóstico que va a estar definido tanto lo que es en la parte clínica, en la parte radiológica, en la parte microbiológica y asimismo también para efecto de lo que es el tratamiento del mismo dentro de los diagnósticos bacteriológicos a continuación. Existe, lo que es la llamada para saber si es que un paciente ha tenido contacto o no con esta bacteria, es el skin test, que es la prueba o el test de la tuberculina que se le aplica a todas las personas que sepamos que han tenido contacto o por lo menos una infección que pueda estar en ellos latente, en el cual se le va a aplicar específicamente contenido de bacilo a nivel de lo que es el antebrazo y se va a ver el crecimiento del mismo entre 48 a 72 horas. Si el valor, dependiendo de si es trabajador de salud o no, ahora ya consideran un punto de corte de 10 milímetros a más, ya se consideraría positivo. Dentro de lo que respecta a la valoración clínica, vamos a tener la exploración física, las técnicas de imagen, laboratorio y algunos procedimientos invasivos a los cuales muchas veces se tiene que llegar para llegar al diagnóstico. Básicamente el diagnóstico se va a hacer de acuerdo a la detección de este micobacterio dentro de una muestra de tracto respiratorio. El tema básicamente es tuberculosis pulmonar, pero también se puede encontrar esta bacteria fuera de este tejido extrapulmonar, como lo que es el líquido pleural, a nivel de ganglios, etcétera, ¿no? Entonces, el diagnóstico de certeza va a estar dado de acuerdo a la presencia del bacilo ácido alcohol resistente, que viene a ser el Mycobacterium tuberculoso. Específicamente para ser detectada esta bacteria a nivel de una muestra de esputo, se considera que se necesita aproximadamente entre 5.000 a 10.000 bacilos para poder ser reconocidos a través de una muestra directa. Es una muestra bastante rápida y barata y un método eficiente para detectar y generalmente nos permite detectar un 70 o 80% de los casos pulmonares que son positivos. En la toma de la muestra, el procesamiento de la misma y finalmente la detección de los bacilos ácido alcohol resistentes, que vienen a ser el bacilo de Koch que se observan en la imagen. Cuando no hemos detectado ninguno de estos en los 100 campos observados, simplemente se considera como no presencia de VAR. Si se observan entre 1 a 9 en 100 campos, se registran la presencia de VAR específicos encontrados. Si hay la cantidad de entre 10 a 99 en 100 campos, se reporta como una cruz, es los resultados que nos arrojan en laboratorio. Si estos son de 1 a 10 por campo, se reportan como 2 cruces, y si se encuentran más de 10 por campo, se reporta como 3 cruces. Ahí vemos la presencia de lo que es el bacilo. Específicamente, muchas de estas muestras directas son enviadas a cultivo y hasta ahora se considera aún como gol estándar el cultivo en el medio Lowenstein-Janssen, que nos muestra a través del método de proporciones para poder identificar este bacilo ácido alcohol resistente. Se considera que el crecimiento es muy lento, generalmente a veces llega hasta los de 30 a 90 días a temperatura de 37 grados en la atmósfera con el dióxido de carbono. En la imagen del lado derecho podemos observar el aspecto que tienen estas colonias, que es en el aspecto de migas de pan. Algunos lo consideran como también parecidas a lo que son los huevos de araña, generalmente secas, de aspecto rugoso y amarillentas. El cultivo son mucho más sensibles que los exámenes microscópicos. Es por eso que les mostré en una diapositiva anterior que se necesitaba entre 5.000 a 10.000 bacilos para recién poder ser detectados en un examen directo. Lo que no sucede, digamos, para el cultivo mismo, ¿no? Porque basta una cantidad pequeña, como por ejemplo 10 bacterias por mililitros, para poder ser, digamos, considerado positivo. Es por eso que tenemos muchos pacientes en los cuales uno le inicia tratamiento específico para tuberculosis, que inicialmente pueden iniciar como BK negativo, pero por las características tanto clínicas como radiológicas, y luego su cultivo, que como ya vimos anteriormente, en algunos es de crecimiento lento, puede ser que no fue detectado en un BK directo, pero en el examen de cultivo, como es más específico, pues detectamos el crecimiento de la bacteria.
Dentro de los cultivos, como mencionamos, el Löwenstein Jensen es el que aún es considerado como el gold estándar. Existen también los que son cultivos para sensibilidad, que no solamente nos muestra el diagnóstico o el aislamiento del bacilo, en este caso el Mycobacterium tuberculoso, sino que nos da un plus adicional. Por ejemplo, en el caso del MODS gries, a nivel de lo que es las pruebas también de BACTEC, nos muestra la sensibilidad que puede tener el Mycobacterium tuberculosis específicamente para Isoniazida y rifampicina, que como vamos a ver más adelante, constituyen el núcleo básico del tratamiento en el cual respecta al esquema 1. También existen lo que son las ondas genéticas para aislar específicamente el ADN del mismo y poder diferenciarlo de las micobacterias que se consideran que son atípicas, ¿no? Y mostrando la resistencia de las mismas para isoniazida y rifampicina a través de los genes que se puedan aislar a través de estas ondas genéticas. Existe un método que fue, digamos, inicialmente descubierto en Perú a través de una microbióloga, el cual es llamado MODS, que acá en Trujillo lo tenemos, lo aplica, bueno, a través del laboratorio referencial y también el hospital regional, que en las siglas lo que significa es la observación prácticamente microscópica de la susceptibilidad a los medicamentos, que no solamente nos da un diagnóstico temprano en cultivo, no tendríamos que esperar de 30 a 90 días, generalmente a veces a partir ya de la semana podemos ver el crecimiento del Mycobacterium, y además nos posee una sensibilidad y especificidad muy alta y nos da las pruebas de sensibilidad a antibióticos de primera línea, isoniazida y rifampicina, para descartar si es que hay alguna cepa resistente a una de estas drogas o a las dos y poder hacer un cambio de terapéutica en lo más pronto posible. Esta de acá, como dije anteriormente, el tiempo de diagnóstico es de 3 a 1 semana, o sea, ya a partir de 1 semana podemos empezar a ver el crecimiento de la bacteria y al mismo tiempo también la sensibilidad. Existe otro método colorimétrico que es el método Gries, que también no solo nos da el diagnóstico, sino también a través de la actividad de la reducción del nitrato reductasa, nos puede ya diferenciar y ver que si existe aproximadamente los 21 días o 3 semanas ya tendríamos el resultado del mismo. Y aparte las pruebas del genotype, el MTBDR+, genotype, que son específicamente ya pruebas como la misma imagen muestra alrededor, al costado, son pruebas genéticas, ¿no? En el cual son test basados en lo que es una tira de ADN, que nos permite identificar el complejo del Mycobacterium tuberculosis y su resistencia a través de la genética molecular, en el que el MTBDR+ nos da la resistencia a rifampicina y isoniazida, y tenemos el de pruebas que también abarca las drogas de segunda línea, que es el MTBDRSL, que nos puede mostrar resistencia a fluoroquinolonas, aminoglucósidos y a etambutol. Además, métodos radiométricos detectan automáticamente el crecimiento midiendo la cantidad de CO2 producido. La sonda genética, en el cual está constituida por un fragmento de ADN, las cuales van a ser orientadas con isótopos radiactivos para poder identificarlo de acá. Dentro de lo que respecta a las características clínicas o los síntomas que generalmente tienen los pacientes, cabe recalcar que la mayoría de estos son inespecíficos. Por ejemplo, en el caso de síntomas netamente respiratorios, pues el paciente muchas veces llega con una tos generalmente productiva y que ya ha sobrepasado los 7 a 10 días y en algunos de los casos a veces hasta más de un mes. Asociados al dolor torácico, la hemoptisis, insuficiencia respiratoria cuando llegan en un estado avanzado y algunos de ellos presentan disfonía. Presentando asociado a esto malestar general, a veces el caso de la fiebre, la cual es catalogada como una fiebre de predominio netamente casi para la tarde-noche nocturno, la sudoración, que también la clasifican como una sudoración nocturna, la pérdida de apetito y definitivamente la disminución de peso, que en algunos es corroborada de manera específica, ¿no? En la primaria
muchos de estos sintomatología puede ser subclínica, o sea, aparecer solamente febrícula y astenia, anorexia y pérdida de peso. Pero cuando ya tenemos ya la evidencia de la localización de una lesión, la cual va a ser evidenciada a nivel radiológico, ya el paciente tiene más sintomatología, ya no son subclínicos, sino ya los síntomas son más específicos: la pérdida de peso, la fiebre con escalofríos, la hemoptisis y otros síntomas que puedan agregarse. La forma miliar también muchas veces presenta un síndrome febril de causa desconocida, puede llevar a insuficiencia respiratoria e inclusive hasta el distrés, ¿no? En pacientes de tipo especial, como aquellos que son infectados por el virus del VIH, la presentación de estos síntomas muchas veces o pueden ser severos o pueden ser inespecíficos, porque recordemos que este tipo de pacientes están inmunosuprimidos. Los signos que uno va a encontrar son inespecíficos, no nos van a servir para diferenciar la tuberculosis netamente pulmonar de otros tipos de enfermedades, como por ejemplo abscesos pulmonares o una neumonía común y corriente. En los hemogramas podría haber anemia, una anemia que puede ser catalogada de acuerdo a las constantes corpusculares como una anemia crónica, leucocitosis, neutrofilia, y en las proteínas podría haber hipoproteinemia por el estado básicamente considerado de desnutrición. Como les comenté al inicio, el bacilo de la tuberculosis es un bacilo que es netamente aeróbico, por lo tanto tiene predilección por las zonas de mayor oxigenación. En el caso del pulmón, de acuerdo a estas zonas, vendrían a ser las zonas de los ápices correspondientes. La imagen de la izquierda, bueno, es una imagen que la saqué de una presentación en donde podemos ver una imagen que nos representa una cavidad a nivel del lóbulo superior derecho, que evidentemente con pruebas de microbiología salió un positivo para tuberculosis. La imagen que vemos a la derecha corresponde a una paciente que tuvimos hace como 3 años atrás en el hospital regional. Era una paciente procedente de Francia que estaba haciendo un tour por todo lo que es Sudamérica, venía de Brasil, y cuando llegó acá a Perú empezó, bueno, con síntomas febriles, estaba ya lo que era la parte de anorexia, y definitivamente el motivo por el cual llegó a emergencia fue una hemoptisis moderada severa. Finalmente la paciente se aisló del bacilo de la tuberculosis, no era netamente peruana, pero probablemente exportó el germen hacia Francia, ¿no? En la imagen que tenemos acá también es de un paciente que estuvo hospitalizado en el regional, es paciente de 74 años, como podemos ver esta enfermedad no distingue raza, no distingue edad, este es un paciente ya de la tercera edad, que ya tenía ya un tiempo de 3 meses con tos productiva, a lo cual luego posteriormente se agrega esputo hemoptoico, pérdida de peso y fue una baciloscopía con 2 cruces. Definitivamente la mayoría de pacientes que nos llegan al hospital que tienen un diagnóstico tardío son los que vamos a ver, a diferencia del anterior, con imágenes en las cuales se ve ya mayor compromiso, y en la mayoría de ellas se ve un compromiso de lo que es el lóbulo superior, descartándose de que el segmento al cual llega predominantemente es el segmento 2, que es el segmento posterior. No es, digamos, una imagen patognomónica de lo que es una tuberculosis pulmonar, pero sí es la más frecuente. En pacientes, por ejemplo, que tienen comorbilidad con diabetes, muchas veces estas imágenes las podemos encontrar no necesariamente en ápices, sino muchas veces en bases pulmonares, corresponde a las partes bajas del pulmón, por lo cual en muchos de estos casos los pacientes muchas veces son multitratados con probables, entre comillas, neumonías, las cuales no se curan, y que evidentemente luego con controles posteriores radiológicos estas imágenes van en aumento, por lo cual ya a veces mucho después de 3 o 4 meses le hacen un resultado o un examen de esputo, el cual es positivo. En los pacientes también que tienen comorbilidad con VIH, la zona de ubicación puede ser de la misma manera apical, puede ser basal, a veces abarca lo que es lóbulo medio, o inclusive a veces puede ser multifocal, ¿no? Tener compromiso bilateral en la mayoría de estos. En cuanto a la orientación del tratamiento de tuberculosis pulmonar, básicamente en la mayoría de estos pacientes que se ha hecho un diagnóstico de tuberculosis pulmonar, el tratamiento es
básicamente empírico, porque nosotros, y se los voy a comentar a continuación, dentro de lo que es la clasificación de la tuberculosis de acuerdo al patrón de resistencia que tienen, tenemos una tuberculosis pulmonar drogosensible, lo cual ¿qué significa? Que a las drogas idealmente de primera línea, que están constituidas por el núcleo isoniazid y rifampicina, agregándoles a este cetambutol y piracinamida, es sensible, por lo cual generalmente esto lo vemos en pacientes que son recientemente tratados, que no tienen antecedente previo de enfermedad, en el cual vamos a tener la certeza de que si el paciente cumple con el tratamiento y el monitoreo pertinente, evidentemente vamos a tener la cura del mismo. En el caso de los pacientes que tienen dentro de sus pruebas de sensibilidad, ya sea las pruebas de sensibilidad rápida, como hemos visto el MODS, el GRIES, o la prueba convencional, que es la llamada después del cultivo de Lowestein-Jensen, que lo vemos en la muestra de proporciones, ya nos va a poder dar una orientación que si solamente es resistente a una de las drogas, va a ser catalogado como una tuberculosis monoresistente. Será una tuberculosis multidrogo resistente, o la más conocida en siglas como MDR, cuando su resistencia sea a isoniazida y a rifampicina, o sea, a ambas, no a una o a la otra. Y ya uno de los términos que se han acuñado últimamente es la tuberculosis XDR, que es la considerada como extremadamente resistente, que además de ser resistente al núcleo básico de primera línea, que es isoniazida y rifampicina, también involucra una fluoroquinolona y además una resistencia a un aminoglucósido, bueno, un inyectable de segunda línea como puede ser amica, capromicina o canamicina. Y cuando consideramos la tuberculosis poliresistente, es aquella de que es resistente a más de una, o sea, dos, pero que no sean las drogas de isoniazida y rifampicina al mismo tiempo, porque ellas se encajarían dentro de lo que es MDR, ¿no? Lo que es tuberculosis está básicamente recomendada de manera internacional para la curación del mismo que la administración sea directamente observada, lo cual, de acuerdo a la estrategia de la OMS, algunos lo conocemos como DOTS o TAES, que viene a ser la observación directa o el tratamiento cortado estrictamente supervisado, si lo vemos desde el punto de vista en la traducción, ¿no? El tratamiento farmacológico de la tuberculosis sensible considera dos fases que ambas son directamente supervisadas. En estas dos fases específicamente se cumplen dos objetivos. En la primera de ellas lo que nosotros queremos es que haya una fase de inducción y en la segunda una fase de mantenimiento. En lo que respecta a la fase de inducción, debe ser de administración diaria y en los puestos de salud y en hospitales se hace de lunes a sábado, exceptuando domingos y feriados. De esta manera, ¿qué es lo que logramos? Reducimos de manera rápida la población bacilar, aproximadamente destruyendo el 90% de los mismos dentro de los primeros 10 días. Es por eso es que tenemos, digamos, la certeza de que un paciente que es BK positivo y que haya tenido su tratamiento 10 días seguidos, por lo menos el periodo, la fuerza con la que puede contagiar va a disminuir en un 90%. Y para prevenir la resistencia y con ello pues evidentemente el fracaso. En lo que respecta a la segunda fase o la fase de mantenimiento, ya no se incluyen las 4 primeras drogas como lo que es isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, se incluye solamente isoniazida y rifampicina, por eso es un menor número de medicamentos y lo que se busca con esta segunda fase es tratar de eliminar los bacilos que son persistentes para evitar las recaídas o aquellos bacilos que se considera de crecimiento muy lento. Es obligatorio en todos estos la observación directa para la toma de los medicamentos. Esto en ambas fases va a lograr la curación de los pacientes, tratando de brindar que no sea un tratamiento autoadministrado, ¿no? Porque se ha evidenciado que cuando se intentó hacer esto en algún momento determinado, los pacientes definitivamente no cumplen el tratamiento de manera estricta y esto evidentemente va a incrementar no solamente el riesgo de fracaso, sino también el abandono y evidentemente la muerte del mismo. Dentro de los medicamentos antituberculosos, ya con los últimos estudios que se vienen haciendo se están descubriendo más medicamentos. Sin embargo, aún dentro de lo que respecta a los agentes o medicamentos de primera línea que tenemos en el grupo 1,
que son básicamente los que constituyen el tratamiento específico del esquema 1. Estamos hablando de la isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, rifabutina y streptomicina. Dentro de los agentes inyectables, kanamicina, capromicina y amicacina. Dentro de las fluoroquinolonas, levofloxacino y moxifloxacino. Se estuvo considerando en algún momento determinado inclusive también hablar del ciprofloxacino. Ahora ya la estrategia o la guía nacional tratan de no considerarlo, no porque no sea un medicamento efectivo, sino porque se ha determinado una ampliación de la resistencia al mismo. Entonces, por lo tanto, ya se obvia, digamos, su uso por el mal uso que ha venido teniendo. Dentro del grupo 4 tenemos a la etionamida, cicloserina y el PAS. Y dentro del grupo 5 son de los que usamos o echamos la mano cuando ya tenemos pacientes, digamos, XDR, a los cuales evidentemente las drogas anteriores ya no vamos a tener un efecto considerable, ¿no? Linezolid, amoxicilina ácido clavulánico, meropenem, imipenem, pero como cilastatina, dosis altas de isoniazida, claritromicina y bedaquilina, que es una de las últimas drogas. Los medicamentos básicamente de primera línea van a usarse en pacientes nuevos, recaínas o abandonos recuperados, que van a ser altamente eficaces y de mejor tolerancia o buena tolerancia por el paciente que las drogas diferentes, ¿no? La actividad que tienen estas drogas del primer grupo, básicamente su actividad bactericida, considerando la rifampicina con poder esterilizante, van a tener dentro de su metabolismo, como podemos ver en la mayoría de ellas, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, generalmente un metabolismo hepático, salvo el etambutol que tiene también metabolismo renal, y la streptomicina una distribución amplia en tejidos corporales, en tejidos y líquidos corporales, y el nivel de excreción en la mayor parte de heces en lo que respecta a rifampicina, isopira y etambutol renal y streptomicina también a nivel de riñón y una pequeña cantidad a través de la bilis. Dentro de los medicamentos de segunda línea van a utilizarse en aquellos pacientes en los cuales nosotros tenemos que presentan una resistencia a antibióticos. Lamentablemente, si bien es cierto, son medicamentos más potentes, pero también sus efectos colaterales pueden llegar a ser más tóxicos, ¿no? Y lamentablemente en el caso de estos, cuando uno necesita utilizar este tipo de medicamentos, el uso va a ser más prolongado. En el caso de MDR a veces se recomienda que como mínimo sean 18 meses de tratamiento. A veces se pueden alargar hasta 24 meses o más dependiendo de la cepa del micobacterio. Acá tenemos las drogas que mencioné anteriormente dentro de lo que son el grupo 2, grupo 3, grupo 4, inclusive grupo 5. Por lo que podemos ver es que solamente dentro de las drogas bactericidas encontramos a la kanamicina, amicacina, capreomicina, streptomicina, levofloxacino, el moxifloxacino, el ciprofloxacino, que como les consideran hace un momento tiene también poder bactericida, pero no se está considerando dentro de los medicamentos a usar debido a la alta resistencia. La etionamida es débilmente bactericida. Luego tenemos drogas bacteriostáticas como el PAS, la cicloserina, el clofaximine. La amoxicilina con ácido clavulánico se ha detectado su poder bactericida, pero acá hacen la salvedad de que este poder bactericida solamente está observado in vitro. Cuanto a la claritromicina, probablemente bacteriostático el efecto. En el etambutol es bacteriostático. Algunos consideran que a dosis altas podría ser bactericida. El imipenem bactericida in vitro, la isoniazida a altas dosis también bactericida potente. Acá lo que nosotros observamos es que de las drogas que nosotros comentamos que están en el grupo 5, básicamente son su poder bactericida ha sido detectado básicamente in vitro, ¿no? Y definitivamente la absorción, ya la mayoría de estos, por ejemplo los inyectables, pues van a ser a través parenteral, y ya se tienen que tomar consideraciones especiales en cuanto al malestar que puedan producir de acuerdo a su metabolismo, que como vemos la mayoría de ellas son hepáticos. Y en los pacientes las reacciones adversas que presentan cuando toman este tipo de medicamentos generalmente son hepáticos. El esquema 1 va a ser
útil en todo paciente que nunca ha sido tratado, que tenga ya sea frotis positivo o negativo, o el cultivo sea positivo o negativo, independientemente de que tengan condición de VIH. También en todo aquel paciente que cuente con una prueba de sensibilidad menor de 3 meses que indique que es pansensible. Acá hablamos de los pacientes que a veces inician un tratamiento y que toman menos de 30 días el tratamiento y luego se tiene un cultivo a los 2 meses posteriores, a veces no han tomado ningún tratamiento y podemos reiniciar el esquema 1 en ellos, ¿no? En todo paciente antes tratado que tenga recaída por primera vez o abandono recuperado por primera vez, debe, antes de iniciar este tipo de tratamiento, solicitar una prueba de sensibilidad y luego, de acuerdo al consultor regional, experto en enfermedades respiratorias de tuberculosis, tendrá que diseñar un esquema individual de acuerdo a su tratamiento específico. La tuberculosis MDR, resistente a por lo menos ISO y RIFA, consideramos las 2 drogas, no hay que olvidarlo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que me podrían hacer pensar que yo tengo una tuberculosis que es resistente o que es MDR, ¿no? El antecedente definitivamente de haber tenido un contacto con un paciente confirmado con prueba de sensibilidad que sea una tuberculosis MDR o que tenga tratamiento con drogas de segunda línea, que haya un inmunocompromiso, comorbilidad con VIH, diabetes, insuficiencia renal crónica, pacientes que están en hemodiálisis, neoplasias, enfermedades terminales, aquellos que tienen tratamiento crónico con corticoides, por ejemplo, los pacientes que tienen o padecen de lupus, artritis reumatoide, la recaída en menos de 6 meses de egresar como curado, es decir, recibió un tratamiento durante 6 meses y antes de los 6 meses siguientes de haber sido dado de alta como curado, entre comillas, nuevamente reaparece un BK positivo, porque esa sería la única manera de considerarlo como una recaída y evidentemente nos haría sospechar que estamos frente a un paciente resistente. Pacientes que haya tenido más de 2 o tratamientos también para la misma, personal de salud activo cesante, incluyendo a estudiantes, ciencias de la salud y sobre todo aquellas personas que trabajan en las áreas de tuberculosis, el haber estado viviendo en los últimos 2 años en las zonas de elevada prevalencia, los pacientes que trabajan y al mismo tiempo no trabajan, sino que están dentro de un establecimiento penitenciario, los usuarios de drogas ilegales, y consideramos que la mayoría de resistencias en tuberculosis casi siempre van a ser la expresión de un mal manejo, individual o colectivo, de la mayoría de los pacientes, ¿no? En la práctica clínica vamos a ver errores médicos, tanto en los esquemas, en las dosis de medicamento, en la duración, muchas veces se dan no a dosis indicada y eso es causa también de resistencia. Cuando hay un fracaso a nivel de organización del programa, cuando el tratamiento es autoadministrado, por lo cual ahora evidentemente eso ya no se hace, todo es DOTS, y cuando hay una falta de implementación del mismo, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Primero, identificar al paciente de tuberculosis MDR, hacer su evaluación clínico-radiológica, rediseñar un esquema de tratamiento empírico o individualizado si ya tenemos pruebas de sensibilidad. Hay que coordinar para que el tratamiento sea directamente observado, que el seguimiento bacteriológico con baciloscopías y cultivos sean mensuales, vigilar la eficacia del tratamiento, diseñar ya un esquema individualizado una vez que se tengan las pruebas de sensibilidad, un manejo agresivo de efectos colaterales, valorar la necesidad o no de opciones coadyuvantes, por ejemplo el manejo quirúrgico que se está ya realizando en pacientes que tengan este tipo de tuberculosis drogoresistente y determinar la duración del tratamiento. En los esquemas de tratamiento estandarizado, como le dije, lo mínimo que considera la literatura es 18 meses, en los cuales los 4 primeros meses es diario y los otros meses siguientes las dosis son diarias también, pero exceptuando domingos y feriados, ¿no? Pero ya consideramos menos drogas. Los esquemas de tratamiento de tuberculosis resistente mencionamos 3 tratamientos que muchas veces puede ser con los mismos medicamentos, solamente que cambia el nombre al tratamiento. Cuando es un tratamiento estandarizado, es
todo aquel tratamiento que de acuerdo a la Guía Nacional de la Norma Técnica de Tuberculosis está diseñada de acuerdo a ese esquema, conociendo los patrones de resistencia regional. O sea, damos un esquema estándar. Todos los pacientes reciben este mismo régimen, pero este estandarizado luego puede ser seguido de un individualizado cuando ya pasa a ser individualizado cuando tenemos la prueba de sensibilidad del paciente. Y bueno, en lo que es empírico seguido individualizado, cada régimen es individualizado en base a la historia clínica del paciente, previamente drogas usadas, seguido en régimen individualizado de acuerdo a pruebas de sensibilidad. El esquema estandarizado actualmente considera estas 6 drogas, colocando las dosis de las mismas: canamicina, levofloxacino, etionamida, piracinamida, etambutol, cicloserina. Como vemos, se queda con 2 drogas del primer grupo, evidentemente resistente a rifampicina y isoniazida. Nos quedamos con la piracinamida y el etambutol. Luego, definitivamente, dentro de este esquema estandarizado tiene que haber una fluoroquinolona. Algunos consideran levofloxacino, otros colocan almoxifloxacino reemplazando al levo. Tiene que haber un inyectable, canamicina, capreomicina o amicacina dentro de los mismos. Y posteriormente, acá la salvedad es que la canamicina, por ejemplo, que es el inyectable, tendríamos que mantenerlo por lo menos hasta tener 6 cultivos consecutivos negativos. Mientras tanto, no podría retirarse. Ahora, este es un inyectable, la colocación es diaria y evidentemente es molesta, y más aún para el paciente que tenemos de este tipo, que la mayoría de ellos son caquécticos, ¿no? Entonces, colocarle inyectables, a veces ya el personal de salud dice: doctora, ¿ya dónde, no? Ya no hay otra forma de ayudarlos. Y bueno, y esto se agrega la etionamida y cicloserina. Es un esquema que está normativizado, está basado en la prevalencia de la resistencia, no requiere disponer de pruebas de sensibilidad para su aplicación. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo la sospecha de un paciente probable MDR, yo debo de iniciarle un esquema estandarizado. Por lo menos dura 18 meses y se va a reajustar ni bien yo tenga el resultado de las pruebas de sensibilidad, que puede ser que sea sensible a todas estas drogas anteriores mencionadas. Por lo tanto, ya el paciente ya no tendrá un esquema estandarizado, sino ya individualizado, porque ya contamos con las pruebas de sensibilidad. En aquellos pacientes que han fracasado al esquema 1, que haya sospecha de fracaso también, esté en primera o segunda fase, que haya una tuberculosis activa con antecedente de 2 tratamientos previos y que evidentemente sea contacto nunca tratado de un paciente que tenga una tuberculosis MDR ya diagnosticada con pruebas de sensibilidad, para lo cual generalmente este tipo de contacto en tratamiento individualizado muchas veces optamos por dar la misma. Si tenemos un familiar en casa que es un paciente que tiene una prueba de sensibilidad de MDR a unas drogas específicas y que el tratamiento es diferente, entonces al familiar que haya sido contacto directo de él se le tendrá que empezar un esquema empírico, ya llamamos empírico. No va a ser estandarizado porque no vamos a usar las drogas anteriores, sino va a ser empírico de acuerdo a las pruebas de sensibilidad del contacto. Luego que tengamos la prueba de sensibilidad de este mismo paciente, ya podremos hacer un cambio en la terapia o continuar con el mismo y pasar a ser individualizado. Se diseña de acuerdo a las pruebas de sensibilidad. Y bueno, la más temida, que es la tuberculosis XDR, que hasta hace 3-4 años pensábamos que en el Perú no había. Por lo menos acá en lo que respecta a la epidemiología, en la zona, lo que es el Callao, sigue siendo la zona con mayor predisposición a tener sobre todo este tipo de tuberculosis. Acá en Trujillo hasta hace 1 año y medio teníamos solamente 2 casos, de los cuales una de ellas ya falleció. El otro se fugó, nunca ingresó al ambiente hospitalario. Lo único que sabíamos era que era un cobrador de combi, pero que ni siquiera vivía acá en Trujillo, ¿no? Vivía en Chimbote y estaba constantemente viajando. Entonces, la probabilidad de que ahora la gente se infecte no de una tuberculosis sensible, ni tampoco una DMR, sino también de que el germen que me pueda contagiar a mí sea un XDR y yo tenga una tuberculosis pulmonar XDR primaria, porque mi contagio fue un contacto que ya tenía esta cepa, evidentemente el tratamiento se torna más costoso, más prolongado y evidentemente más doloroso, ¿no?
Ahora, en cuanto al XDR, la resistencia a isoniazida, rifampicina, algunos consideran que también a todas las drogas de primera línea, pero no necesariamente se cumple. Mínimo deben ser a isorifa, a una fluoroquinolona y a un inyectable, cana, caprio o amicacina. Es básicamente el tratamiento en esta. Vamos a tener la resistencia simultánea a los dos núcleos principales del tratamiento de TB sensible y del MDR, como ya mencioné. Por lo tanto, va a estar producida por una bacteria que es resistente a todo este tipo de drogas. Dentro de lo que respecta al tratamiento complementario, aparte del farmacológico, evidentemente se considera la nutrición, la cirugía, en el caso de pacientes que llevan ya mucho tiempo de tratamiento con lesiones extensas, pero generalmente que sean unilaterales. El uso de corticoides también se ha demostrado que ayuda, pero sobre todo en los pacientes no necesariamente con tuberculosis pulmonar, sino los que tienen tuberculosis de tipo miliar. El reposo físico por la cantidad de drogas que uno suele utilizar, y definitivamente la terapia psicológica y social. Se va a considerar que deben ingresar a cirugía solamente situaciones especiales en las cuales no se ha alcanzado una conversión bacteriológica dentro de los 6 primeros meses, cuando ya es una TB-XDR, y para asegurar el éxito de la misma tendríamos, como les dije anteriormente, que tener una enfermedad localizada, es decir, una lesión que abarque solamente, por ejemplo, un lóbulo o un segmento. Y el tipo de cirugías que se han hecho en Lima, específicamente la mayoría de ellas en el Hospital Hipólito Unanue, van desde una segmentectomía, lobectomía hasta una neumonectomía completa, ¿no? Cabe recalcar que este tipo de cirugías van a hacerse netamente cuando haya una adecuada función pulmonar. O sea, cuando yo tenga de manera o predizca en cierta forma que el paciente, luego de sacarle ese pedazo de pulmón, ya sea un segmento, un lóbulo o todo un pulmón, el lado derecho o el lado izquierdo, va a tener porcentaje de sobrevida posterior. Que evidentemente sea un cirujano de experiencia y que haya tenido un tratamiento posterior por lo menos a los 2 meses de haberlo iniciado. No sé si hay alguna pregunta. Ya. Obviamente tuvo un tratamiento pues realizado, se le dio un tratamiento que fue exitoso el tratamiento, y a los 3 años se debuta con un mal de Pott y luego reingresa con una tuberculosis pulmonar. Cuando le hicieron el diagnóstico de mal de Pott, ¿fue por cirugía o fue por imagen? Por imagen. ¿Le hicieron también radiografía de pulmones en esa época? Y todo estaba normal. Porque, mire, yo he visto varios pacientes, tengo uno de ellos justo recién, que me dice: doctora, a mí me diagnosticaron tuberculosis en el ganglio. Señor, ¿le hicieron su radiografía de tórax? No. ¿Placa de pulmones? No. Solamente me dijeron que tenía tuberculosis y me dieron tratamiento. Yo lo he visto a los 4 años después que terminaba el tratamiento y él viene por tos. Entonces, cuando le hacemos una radiografía se ve una lesión apical derecha, aparentemente según la forma, porque tiene la tráquea traccionada, con signos sugerentes de que es una lesión antigua. Entonces, definitivamente yo al señor no le puedo decir que esa lesión que tiene es reciente, porque necesito hacerle exámenes de baciloscopía. Puede ser que sí, por eso es que dentro de la parte inicial fue una reactivación. O sea, el hecho que usted haya tenido una tuberculosis pulmonar o en cualquier otro órgano no lo exime que luego pueda tener una tuberculosis en otro órgano. La pregunta, y siempre la que nos queda, es ¿qué fue primero, no? Si es que se hizo todos los pasos pertinentes y el diagnóstico inicial fue mal de Pott, entonces probablemente el diagnóstico posterior de tuberculosis pulmonar fue una reinfección con cualquier otro paciente, porque definitivamente sus defensas todavía no están al borde, ¿no? Pero eso es algo que, si no se hacen las cosas de manera rutinaria cuando es una extrapulmonar, no vamos a saberlo con bastante tino, ¿no? Solo nos quedará el ¿qué fue primero? O es que también en esa oportunidad tuvo tuberculosis pulmonar, pero también diríamos, pero si en ese momento la tuvo, ¿por qué no se curó? Si el tratamiento para un mal de Pott,
Para una tuberculosis pleural, ganglionar o la que fuere de inicio, siempre va a ser con isorrif, etambutol y piracinamida. Entonces, ¿por qué si recibió el tratamiento ahora hace? Entonces, probablemente o es una recaída o es un fracaso del tratamiento, o puede ser inclusive un paciente con algún tipo de resistencia a nivel pulmonar. Hay muchos pacientes que tienen diferentes tipos de cepas y lo hemos visto nosotros en los exámenes de pruebas de sensibilidad, que nos viene una prueba de sensibilidad que sale resistente a una droga y cuando nos viene la otra sale sensible. ¿Error o qué? No, porque puede ser que tiene 2 cepas. Entonces, definitivamente por eso es que algunos van presentando mejoría con isorrif, etambutol y piracinamida, pero llega un momento que todo va negativo y cuando queremos el 5º o 6º mes de tratamiento sale un BK positivo. Dice, pero si estaba yendo perfecto, ¿no? O sea, ¿por qué ahora? Definitivamente, probablemente haya tenido 2 cepas del... Ah, qué bueno. ¿Pruebas de sensibilidad ya tiene? Normal, pan sensible. Creo que de acuerdo a eso probablemente sea una reinfección, ¿no? La adquirió luego posterior. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿De corrido? Bueno. El siguiente tema es específicamente neumonía adquirida en la comunidad. Es una de las principales causas de ingreso hospitalario, principalmente en pacientes mayores de 60 años y es considerada una de las principales causas de fallecimiento, sobre todo en los pacientes de tercera edad. Cuando hay una comorbilidad concomitante, dícese EPOC, cardiovasculares, diabetes, etcétera, va a condicionar de que se desarrolle con mayor prevalencia. La mortalidad va del 4 hasta el 70% según el estado general de salud previo del individuo, de acuerdo a la severidad del compromiso sistémico. Es una infección producida por la invasión de microorganismos de adquisición extrahospitalaria, por eso es adquirida en la comunidad, que va a comprometer el parénquima pulmonar generando manifestaciones sistémicas que luego pueden verse o no acompañadas de infiltrados inflamatorios en radiografías. Estas pueden ser causadas por diferentes especies bacterianas, dígase micoplasma, clamidia, rickettsia, virus, hongos, parásitos producidos en individuos en la comunidad. Los mecanismos por los cuales se produce una neumonía básicamente son 4, la mayoría de ellos o el más común es por microaspiraciones orofaringeas y por la infección de la vía del árbol traqueobronquial, también por diseminación hematógena, por ejemplo en el estafilococo aureus y en aquellos que tenemos diseminación directa o por contigüidad. La etiología de esta neumonía adquirida en la comunidad va a depender básicamente en aquellos pacientes que son extrahospitalarios, en aquellos pacientes que ya tenemos dentro del hospital pero que no están estabilizados en UCI y aquellos pacientes que sí que están hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. A la cabeza siempre vamos a encontrar en pacientes de neumonía adquirida en la comunidad extrahospitalaria, evidentemente, el Streptococcus pneumoniae, dentro de sus variedades atípicas el micoplasma, Haemophilus influenza, clamidia y dentro de los virus respiratorios como pueden ser la influenza A y B, adenovirus, el virus sincitial respiratorio y el parainfluenza. Dentro de los que no están en UCI pero ya están en un ambiente hospitalario, también a la cabeza sigue el Streptococcus pneumoniae, micoplasma, clamidia, Haemophilus influenza, legionela y también lo que son los virus respiratorios ya mencionados. Y en los pacientes de UCI también Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, legionela, los bacilos gram negativos, por ahí salta a la cabeza lo que es la pseudomonas y Haemophilus influenza. Como podemos ver, la etiología resaltante en todos estos tipos de pacientes siempre va a estar a la cabeza el Streptococcus pneumoniae. La única diferencia va a ser la sensibilidad que va a tener a los medicamentos antibióticos cada uno de estos cuando ha sido adquirido en la comunidad misma o cuando ha sido adquirido de manera hospitalaria. Generalmente en UCI las bacterias más encontradas son Pseudomonas, Enterobacterias, neumococo y algunos inclusive desconocidos, ¿no? Las condiciones epidemiológicas para poder tener, que constituyen factores de riesgo para una neumonía adquirida en la comunidad, definitivamente está en la cabeza alcoholismo, el EPOC o el consumo de cigarrillos, la aspiración, los abscesos pulmonares, la exposición a aves,
la exposición a inclusive conejos o animales de otro tipo de, por ejemplo, como son los gatos, la coinfección con VIH, ya sea temprana o tardía, el tener evidentemente o haber estado en un ambiente previo dos semanas anteriores, la residencia, bueno, y acá colocan lugares específicos como lo que es a nivel de lo que es Estados Unidos, a lo que es la parte este del Asia, la influenza, que también fue un boom hace como 4 o 5 años atrás, cuando hay tos más de 2 semanas que inducen inclusive al vómito cuando tenemos la Bordetella pertussis o lo que conocemos con ese nombre, cuando ya hay adicionalmente bronquiectasias, o sea, hay una enfermedad de lo que es la estructura pulmonar, cuando hay la inyección de drogas, hay obstrucciones endobronquiales o también tenemos, por ejemplo, lo que es el Bacillus anthracis, ¿no? Y cada una de estas va a tener una particularidad en cuanto al germen que vamos a encontrar. Por ejemplo, en los pacientes que son o que tienen condición alcohólica, también encontramos el Streptococcus pneumoniae, pero es bastante común que sea producido por gérmenes anaerobios, precisamente de la cavidad oral, porque precisamente estos pacientes que son alcohólicos muchas veces vomitan y se aspiran de las mismas secreciones y evidentemente de los anaerobios que hay a nivel oral. Y la Klebsiella es considerada una como que si tengo un paciente que es alcohólico, etcétera, y no tengo ninguna de las otras alternativas, pues evidentemente la Klebsiella salta a la cabeza, ¿no? En cuanto al EPOC, Haemophilus influenza, Pseudomonas, Legionella, en lo que es aspiración, gran negativo, generalmente patógenos que son entéricos o gérmenes anaeróbicos. El diagnóstico de la neumonía adquirida en la comunidad, si nosotros evidenciamos un diagnóstico clínico, definitivamente va a ser una anamnesis completa, sintomatología que va a tener el paciente, que va a ir desde fiebre, tos frecuente, dificultad respiratoria, dolor torácico, dificultad para alimentarse, porque muchas veces hay trastorno del sensorio. En el examen clínico, a nivel del examen respiratorio, vamos a encontrar taquimia, tiraje intercostal, a veces hasta cianosis y aleteo nasal. Podemos encontrar la auscultación crepitante, subcrepitantes, ruido respiratorio disminuido, broncofonía, matidez localizada, y los síntomas van a obligar a que yo pueda orientar y combinar los datos obtenidos en la anamnesis con los hallazgos del examen clínico. Generalmente acá consideramos que la fiebre se encuentra en aproximadamente 80% de los pacientes. La frecuencia respiratoria va a estar mayor a 20, los signos de consolidación o estertores se van a percibir en el 30-80% de los casos, por lo cual la fiebre a veces podría no haber en el 20% de los mismos, ¿no? En lo que respecta al diagnóstico clínico, básicamente radiológico, se nos dice de que yo necesito definitivamente tener una exploración inicial obligada de radiografía de tórax cuando yo tengo una sospecha de una neumonía. Definitivamente a veces en el Perú, en lugares en los donde no contamos con este tipo de ayuda diagnóstica, los tratamientos son empíricos de acuerdo a las características clínicas y al examen físico nada más. Es necesario demostrar que hay un infiltrado pulmonar para poder dar un diagnóstico certero confirmatorio de neumonía, pero a veces podríamos encontrar falsos negativos. El hecho de tener una radiografía no excluye el diagnóstico de neumonía. ¿Para qué además nos sirve una radiografía? No solamente para decir, no, este paciente probablemente tenga neumonía, sino para identificar si la infiltración que él tiene es lobar o multilobar, o si es que hay asociado alguna complicación ya en el paciente, como es derrame pleural, abscesos pulmonares, empiemas, etcétera, ¿no? Neumatoceles, atelectasias que se pueden encontrar. Si bien es cierto, no hay un signo radiológico patognomónico de un tipo de germen, pero en alguna literatura considera de que cuando afecta solamente a un lóbulo, el germen más común involucrado es el neumococo. Cuando hay presencia de neumatoceles, el estafilococo dorado, que viene a ser el estafilococo aureus. Cuando hay abscesos pulmonares, a la cabeza los anaerobios. Cuando hay necrosis asociada a la neumonía, bacilo gram negativo, por ejemplo la pseudomonas, y el estafilococo dorado, lo que son considerados como neumonías necrotizantes, ¿no? La embolia pulmonar séptica, también el estafilococo dorado, y en la neumonía intersticial, el micoplasma y legionela. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen donde podemos ver evidentemente que está afectando el lóbulo superior. En las imágenes, en la lateral nos permite ver que es específicamente el segmento posterior, es una neumonía lobar.
En la parte de acá también tenemos una neumonía lobar, lóbulo inferior izquierdo, pero además, como hay borramiento del ángulo costofrénico del mismo lado, se considera que podría estar también complicada con un derrame pleural. Cuando hay un patrón bilateral difuso, consideramos una bronconeumonía. Una atípica cuando abarca generalmente parailiar, como podemos ver en la imagen, a predominio bivasal. Y evidentemente reservamos el hecho de solicitar una tomografía, que si bien es cierto tiene una mayor sensibilidad, pero el uso debería yo reservarlo cuando tenga algún diagnóstico diferencial que me interese o cuando hay un fracaso a la terapéutica antibiótica instalada. En cuanto a lo que es el diagnóstico microbiológico, se recomienda que todo paciente que tiene la sospecha o de diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad, deberíamos nosotros tomarle una muestra de esputo para hacerle su gran y cultivo del mismo, teniendo en cuenta que en muchos de ellos es muy difícil hacer la prueba del esputo porque nos pueden venir inconscientes y eso no significa que vamos a retrasar el inicio antibiótico, ¿no? Muy por el contrario, debería hacerse lo más pronto posible. ¿Cómo voy a saber que es una buena muestra? Bueno, dentro de lo que son datos microbiológicos, tendré en cuenta que es una buena calidad cuando tiene menos de 10 células epiteliales por campo y más de 25 polimorfonucleares, sea la muestra de esputo o de aspirado branquial o en un paciente que lo tengo intubado, para poder dar un diagnóstico, un tratamiento empírico precoz apropiado, ¿no? Pero si el paciente tiene una sintomatología de tos o hay una sospecha radiológica de tuberculosis, no debemos olvidar que siempre es necesario dentro del screening hacerle un examen de baciloscopía. La presencia de estas muestras debería ser obligada para el diagnóstico, pero no siempre se hace, y además debería de tomarse la muestra antes de iniciar tratamiento, pero eso no implica de que deberíamos de prolongar el inicio del mismo, ¿no? Y al mismo tiempo también el hemocultivo. Existe un algoritmo en cuanto al manejo de la neumonía adquirida en la comunidad, en el cual nosotros utilizamos para valorar si el paciente debe recibir tratamiento, ya sea ambulatorio, hospitalario en una área común o hospitalario en cuidados intensivos, de ciertos criterios que son bastante, digamos, fáciles de recordar. Uno de ellos es el CUR 65, también se utiliza el SMARCO, que son como mnemotecnias, y al mismo tiempo también el PCI. El CUR 65 evalúa factores de riesgo de severidad, en el cual, de acuerdo a las iniciales del mismo, C es confusión, o sea, lo que vemos es el estado mental del paciente, si está orientado en tiempo, espacio y persona. Si es que está desorientado en alguno de estos, entonces tendremos que darle un punto, cada uno de estos le va dando un punto adicional. Si es que la uremia, que es se encuentra por encima de 20, que son exámenes de laboratorio, le da un punto adicional. Si la frecuencia respiratoria está más de 30, también le da un punto adicional. O si es que hay una presión arterial sistólica menos de 90 o diastólica menos de 60, también le damos un punto adicional. Y acá lo que es, digamos, que le da justo el punto de corte de 65 años, ¿no? Entonces, si hay de 0 a 1 factor de riesgo, o sea, por ejemplo, no tiene ninguno de estos o solamente tiene la frecuencia respiratoria elevada, alterada, definiremos de que tiene 1 a 2% de riesgo de mortalidad, o sea, es muy bajo, por lo cual básicamente deberíamos de dar un tratamiento de tipo ambulatorio. Y van a haber algunos factores que me van a determinar que este paciente debería hospitalizarse siempre que presente una saturación menos de 88, hay un infiltrado multilobar, asociación con efusión pleural o del derrame pleural, que no tenga en casa quien lo cuide y quien supervise el tratamiento ambulatorio, que tenga una comorbilidad y que el médico decida que el paciente no debería ir a casa, sino debería quedarse hospitalizado. Cuando hay 2 factores de riesgo, la mortalidad, como vemos, ya aumenta, es un 9%, ya se considera la admisión hospitalaria sí o sí, y cuando hay 3 o más factores de riesgo, el porcentaje de mortalidad se eleva a un 22%. Como vemos en esta imagen, bueno, son lo mismo. Hay otro criterio que solamente toma CRB65 por el hecho de que muchas veces en algunos lugares no podemos tener a la mano el resultado de urea. De la misma manera, confusión, la frecuencia respiratoria, presión arterial y la edad. Y si esta es de 0 a 1 punto, se trata de que el manejo sea ambulatorio. Pero si ya vemos que es de 1 a 2, definitivamente una admisión hospitalaria, y si es más de 3, ver la posibilidad de referirlo dependiendo de dónde uno se encuentre, ¿no?
El PSI, que es el índice de severidad de neumonía, es evidentemente más completo. No coge solamente lo que es como en la anterior, edad, confusión, urea, frecuencia respiratoria, sino ya coge factores demográficos. De acuerdo a la edad le va dando un punto adicional, si es hombre o mujer le quita. Si es que ha tenido asistencia, enfermería, si hay comorbilidades como neoplasia, enfermedad hepática, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal, si es que ha habido signos vitales o el examen físico, confusión, y le va dando cada puntaje, ¿no? De tal manera de que se consideran las clases de riesgo del 1 al 5, si la sumatoria de los mismos es menos de 50, de 51 a 70, de 71 a 90, 91 a 130 y más de 130, considerándose cada uno de ellos con un porcentaje de mortalidad y la recomendación en el sitio de cuidado que deberían de tener, que tanto para el factor de riesgo 1 y 2, o sea, hasta menos de 70, por el porcentaje de mortalidad que es 0.6 como máximo, se podría dar un tratamiento ambulatorio. Ya en la clase o en el riesgo 3 se podría considerar ambulatorio, pero de acuerdo a la evaluación del paciente, y definitivamente en el grupo 4 y grupo 5, que la mortalidad ya aumenta, tiene que ser netamente un paciente en ambiente hospitalario, ¿no? Necesita hospitalización, manejo ambulatorio en las anteriores. ¿De qué manera yo decido si hospitalizo o no en la sala de urgencia o cuidados intensivos al paciente? El criterio de ingreso hospitalario son las comorbilidades asociadas, ¿no? Si hay EPOC, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, renal, diabetes, etilismo, inmunodepresión, gravedad, inestabilidad hemodinámica, desorientación. Ya exámenes de sangre como el PAFI, que sea menos de 300, que lo vamos a obtener en un examen de Haga, que hay un fracaso renal agudo, un derrame pleural significativo, leucopenia o leucocitosis severa, anemia, hipoalbuminemia, bacteriemia, falta de respuesta a antibiótico-terapia empírica o correcta, que haya una cavitación pulmonar, una sospecha de aspiración, presentación grave, duda del cumplimiento terapéutico, porque a veces en la casa no tienen quien los cuide, motivos sociales o psiquiátricos. Y los criterios de ingreso a UCI, pacientes que estén o se encuentren en shock séptico y que tengan necesidad de vasopresores, y aquellos que están en un fallo respiratorio agudo que puedan requerir ventilación mecánica. Y los criterios menores que los vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, dentro de los criterios menores para considerar la severidad de la neumonía, está la frecuencia respiratoria más de 30, el PAFI menos de 250, que hay infiltrados multilobares, que hay confusión, la uremia, la leucopenia, la trombocitopenia, hipotermia o la hipotensión, que requiera tener una resucitación agresiva con fluidos, y dentro de los criterios mayores que haya la necesidad de un soporte ventilatorio invasivo y que evidentemente la necesidad de uso de vasopresores por shock séptico. Dentro de los medicamentos que se recomienda o que lo recomienda la guía para el tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad en pacientes adultos, en los pacientes que son extrahospitalarios, que no tengan antecedentes previos de ninguna comorbilidad y que no hayan tenido tratamiento antibiótico previo los 3 últimos meses, se considera el uso de macrólidos y de doxiciclina. Dentro de los macrólidos, acitromicina, eritromicina. Pero ya en aquellos que tengan comorbilidad y que hayan o tengan el uso de antibióticos en los 3 últimos previos, ya no vamos a utilizar un macrólido o doxiciclina, ya vamos a utilizar específicamente combinaciones, ¿no? Una fluoroquinolona o un beta-lactámico más un macrólido. Por ejemplo, ya cuando damos un beta-lactámico, en la mayoría de los casos consideramos, por ejemplo, ceftriaxona más acitromicina, pero evidentemente el paciente tiene que estar hospitalizado. O si es de manejo ambulatorio, de acuerdo a los patrones que hemos seguido, pues un levofloxacino de 750, moxifloxacino de acuerdo al tiempo de tratamiento. Y en aquellos lugares donde hay una alta incidencia del estreptococo que sea resistente a macrólidos, debería considerarse otro tipo de medicamentos. En los pacientes que son ingresados de ambiente hospitalario, pero fuera de la UCI, la fluoroquinolona, el beta-lactámico más el macrólido, como mencionamos anteriormente. Y en aquellos pacientes que son ya hospitalizados en UCI, evidentemente cefotaxime, ceftriaxona, ampicilina surfactant, más el macrólido, acitromicina o una fluoroquinolona respiratoria. Y recomiendan para aquellos que son alérgicos a la penicilina, una fluoroquinolona o Astronan.
En las consideraciones especiales, cuando tenemos la sospecha de pseudomona, tendría que estar a la cabeza un betalactámico antineumocócico y antiseudomónico. Dentro de los antiseudomónicos, imipenem, piperacilina, tazobactam, meropenem, ciprofloxacino, levofloxacino. Y acá ya se considera una asociación triple, un betalactámico más un aminoglucósido más acitromicina, o betalactámico más aminoglucósido, o más una fluoroquinolona antineumocócica, y que podría ser sustituido en los pacientes alérgicos a la penicilina por Astronam. Y si se sospechara una neumonía adquirida en la comunidad por un germen meticilino resistente al Streptococcus aureus en este caso, tendríamos que adicionar vancomicina o linezolid. ¿Cuándo yo debería administrar la primera dosis de antibiótico? Definitivamente ni bien el paciente tiene el ingreso de emergencia, o sea, debería ser lo más pronto posible. Y el tiempo que debería durar el tratamiento antibiótico, mínimo 5 días, estamos hablando de ambiente hospitalario, estando 48 a 72 horas sin fiebre o algún signo de estabilidad clínica. ¿Cuáles son? Si yo tengo un paciente que tenga un ambiente hospitalario, los signos que me van a indicar que evidentemente el tratamiento está haciendo un buen efecto es que su temperatura sea menor o igual de 37,8, tenga una frecuencia cardíaca menor o igual de 100, una frecuencia respiratoria menor o igual a 24, que tenga una presión arterial sistólica más de 90, una saturación de oxígeno mayor a 90 o una presión de oxígeno mayor o igual a 60 milímetros de mercurio al aire ambiental, de que evidentemente tenga la posibilidad de poder deglutir los alimentos y que tenga un estatus normal, ¿no? La duración del tratamiento específico va a depender de las comorbilidades y de acuerdo a la respuesta que hay. En el estreptococo neumonía se considera que debe ser de 7 a 10 días, en el micoplasma neumonía de clamidia de 10 a 14, en la neumofila de 14 a 21 días y en la neumonía necrotizante o empiema de 14 a 21 días. A veces damos hasta más de 3 semanas, ¿no? ¿Y cómo debería de tener en cuenta que el paciente no me está respondiendo al tratamiento inicial? Debería yo de reanalizar en primer lugar el diagnóstico para saber si fue un diagnóstico oportuno y realmente estoy frente a una neumonía adquirida en la comunidad o es otra enfermedad que parece o tiene sintomatología similar. Si es que este deterioro o progresión del paciente se da antes de las 72 horas de haber iniciado un tratamiento, definitivamente estaría frente a una enfermedad de una presentación severa, que sea resistente al medicamento, el germen que estamos teniendo, que tenga además una infección metastásica o que el diagnóstico haya sido inadecuado, ¿no? Y si ya es tardía, más de las 72 horas, probablemente ya estaríamos sospechando de una coinfección, ya no solamente una neumonía adquirida en la comunidad, sino ya una neumonía nosocomial que tenga una exacerbación por una comorbilidad infecciosa, que tenga embolia pulmonar o algún infarto miocardio por ahí que también puede aparecer. Y el diagnóstico incorrecto, que muchas veces es confundido con la neumonía adquirida, es falla cardíaca, el tromboembolismo pulmonar, la tuberculosis pulmonar misma, micosis, sarcoidosis, alveolitis alérgica, neumonía eosinofílica, bronquiolitis obliterante, granulomatosis obliterante, aspergilosis, carcinoma broncogénico y metástasis, ¿no? Que son ya posteriormente que se da. Esto es para considerar que en los pacientes que son resistentes a las drogas, sobre todo en lo que es el neumococo, en los últimos 5 años se ha estabilizado su incidencia, incluso ha disminuido para penicilinas y cefalosporinas. Sin embargo, de acuerdo al uso que se está haciendo actualmente en los medicamentos, está incrementándose la resistencia para macrólidos y quinolona, como es el ciprofloxacino y levofloxacino por la falla en el tratamiento, ¿no? El factor de riesgo más importante es el tratamiento antibiótico previo y algunos estudios plantean de que se está incrementando las dosis de los mismos. Y en aquellos que presentan una neumonía necrotizante, que además de hay abscesos, empiema, shock o fallo respiratorio, deberíamos de pensar en el Staphylococcus aureus meticilino resistente para poder dar un tratamiento diferente agregado, como mencionamos el uso de vancomicina, ¿no? Las recomendaciones antimicrobianas de acuerdo al germen, definitivamente siempre en la neumonía adquirida en la comunidad el tratamiento es empírico. Ni bien yo tengo la sospecha de un paciente con neumonía, si se puede, se le toma la muestra de esputo para aislar el germen y se inicia el tratamiento lo más pronto posible. Pero no en todos podemos llegar a aislar el germen estreptococo, hemófilos, para saber a ciencia cierta cuál es el tratamiento específico que éste debería recibir, ¿no?
Bueno, y para finalizar, el tema que vamos a ver ahora es EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad bastante subdiagnosticada, sobre todo a nivel del Perú. Se considera dentro de los factores de riesgo para la adquisición de esta enfermedad evidentemente crónica a largo plazo el consumo de cigarrillo, como lo vemos en la mayoría de las imágenes, ¿no? Y en la de acá vemos la destrucción que esta produce en el pulmón. Sin embargo, esto va más orientado, por ejemplo, en los países industrializados o, por ejemplo, como en China. A veces uno dice, oye, fumas como chino en quiebra, ¿no? O sea, fuma más de 1 o 2 cajetillas diarias y por muchísimo tiempo. Pero nosotros, por ser un país diferente, lo que salta a la cabeza no es tanto el consumo de cigarrillos, sino es a veces el estar expuesto en zonas donde se producen contaminantes de humo, y generalmente a la cabeza, pues en la mayoría de ellos, es el consumo de la leña, del carbón. Inclusive dentro de algunos apuntes consideran hasta el uso de briquetas, ¿no? Y hay que considerar que muchas personas que a veces utilizan esto durante toda la noche y duermen dentro del mismo ambiente inhalando todo este humo de biomasa. Esta enfermedad es prevenible y tratable. Se va a caracterizar porque hay una limitación al flujo aéreo, que no es de manera completa reversible al uso de los medicamentos. Puede ser progresiva y se asocia a una inflamación anómala crónica. Dentro de los mecanismos que van a producir la disminución del flujo aéreo, definitivamente está la enfermedad de la vía aérea pequeña y la destrucción a nivel del parénquima, ¿no? Produciéndose inflamación de la vía aérea, fibrosis de la vía aérea y el incremento de la resistencia de la misma. Y en lo que es destrucción del parénquima, la pérdida de tejido alveolar y la disminución de la parte elástica. Entonces, ¿qué es lo que o suele pasar? Cuando se produce una infección asociada a la contaminación o a la polución o a otros gatillos, va a producir una inflamación de la vía aérea que posteriormente nos va a llevar a edema, incremento del moco, broncoespasmo, que esto va a producir incremento a nivel de resistencia, incremento de la hiperinflación dinámica, va a empeorar el intercambio gaseoso, va a hacer que el trabajo respiratorio se incremente, aumentando el consumo de oxígeno, produciendo fatiga muscular, es decir, el paciente va a respirar evidentemente más rápido y puede llevarlo a la insuficiencia respiratoria hipóxica con hipercapnia. Dentro de los factores de riesgo a la cabeza, pues es la parte genética, la exposición a partículas del humo del tabaco, la actividad ocupacional, la contaminación ambiental, el hecho del género, la edad, las infecciones respiratorias, el estatus socioeconómico, la predisposición o antecedente de asma, la bronquitis crónica, y a la cabeza, como tenemos, es el humo de cigarrillo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un paciente que estuvo hospitalizado, vemos la consistencia del mismo y vemos sus radiografías. Las radiografías que vamos a tener en un paciente con EPOC, básicamente son radiografías en las que nos va a parecer ver pulmones grandes, o sea, va a haber una hiperinflación pulmonar, de tal manera de que se va a ver los pulmones alargados, tanto en la parte frontal como lateral, y va a haber a nivel tomográfico la presencia también de hiperinflación, que son las zonas que se evidencian más oscuras, ¿no? El diagnóstico del EPOC es básicamente clínico en aquellos pacientes que tengan disnea, la tos crónica, producción de esputo, historia de exposición a factores de riesgo, y lo que me muestra un diagnóstico ya a nivel de examen espirométrico es que la relación que haya entre la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio expulsado en el primer segundo sea menos de 0.7, lo cual me confirmaría la presencia de limitación persistente al flujo aéreo. Si yo tengo estos síntomas, dificultad para respirar, tos crónica, esputo, y hay la exposición a factores de riesgo, a la cabeza, el tabaco, la ocupación, la contaminación ambiental, los humos de biomasa, debería necesariamente hacer una espirometría para poder establecer el diagnóstico. Esta es la gráfica que tendría yo de una espirometría de un paciente normal, en la cual logra un ascenso rápido, llega a una capacidad vital forzada que sobrepasa los 6 segundos,
que en cuestiones de volumen y de relación, el FEPS1 sería 4 litros, la capacidad vital forzada de 5 y la relación misma 0.8. O sea, estamos frente a uno normal. Vamos a ver la diferencia de cómo sería una espirometría en un paciente que tenga un patrón evidentemente obstructivo que puede correlacionarse con la EPOC. Los valores del FEPS1 y FBC van a disminuir, en la anterior eran 4 litros, 3 litros, dependiendo de cada paciente, y la relación va a estar por debajo de 0.7, lo cual me incluiría de que estamos frente a un patrón de tipo netamente obstructivo y por ser menos de 0.7 compatible con EPOC. El objetivo del diagnóstico de esta enfermedad es determinar la severidad y al mismo tiempo identificar si los síntomas y la severidad del mismo y la frecuencia de exacerbaciones o comorbilidades van a influir para el diagnóstico y tratamiento. Básicamente sus síntomas, como repito, disnea, tos crónica, la producción crónica de esputo y los antecedentes de exposición a factor de riesgo, humo de tabaco y evidentemente pues la exposición al humo de combustibles de biomasa, leña, etcétera, ¿no? Existe un test modificado, un cuestionario, que es para valorar el grado de disnea o falta de aire que tiene un paciente para poder medirlo no solamente de manera subjetiva, sino poder objetivizarlo. De tal manera que le dan grado 0, grado 1, 2 hasta el grado 4, dependiendo a que si la dificultad para respirar que tiene el paciente es cuando realiza ejercicio extenuante solamente, cuando hace o camina, digamos, a paso rápido, y cuando ya venimos dos distancias específicas en cuanto al grado 3, que ya esta falta de aire se encuentra cuando tiene una caminada de pocos minutos o aproximadamente 100 metros, y evidentemente en grado 4 es aquellos pacientes que tan solo para hacer las actividades físicas dentro de casa, como por ejemplo levantarse, ya les falta el aire asociado al resto de síntomas, ¿no? Entonces, evaluamos los síntomas, evaluamos la disminución al flujo aéreo, que lo vamos a hacer a través de la espirometría, evaluamos el riesgo que tiene de producir las exacerbaciones que con el tiempo van a disminuir más su función pulmonar, y se evalúan las comorbilidades. De acuerdo a la clasificación de severidad y de acuerdo a la relación, teniendo un paciente con una espirometría de la relación menos de 0.7, yo ya solamente paso a evaluar el valor del FEPS1. Si es mayor del 80% del predicho, digamos que es leve, ¿no? Si es que está entre el 50 y 80% es moderado. Si es que está entre el 30 y el 50% es severo, y el menos de 30% evidentemente ya es muy severo. Se hizo en el año 2011 la guía del GOL para EPOC, una evaluación combinada, de tal manera que vamos a verlo en las imágenes posteriores, se cogen los 3 parámetros al mismo tiempo, evaluando los síntomas, qué tan frecuentes son durante un año, si son de 0 a 1 o si son más de 2. Evaluamos el riesgo de exacerbaciones que tiene, el test de la caminada para ver la falta de aire que tiene y los valores de la espirometría mismos. Esta evaluación combinada se hace en un cuadrante que considera A, B, C, D, en donde en la parte izquierda tenemos el riesgo de acuerdo a la limitación del flujo aéreo, que vendría a ser 1, 2, 3, 4, de acuerdo a que si es 1, si es mayor de 80, si es 2, si está entre 50 y 80, si es 3, de 30 a 50, y si es 4, pues menor de 30, como lo vimos de acuerdo al valor del FEPS1. De acuerdo a la exacerbación, si es 0, 1 o si es más de 2. Y de acuerdo a la sintomatología que tiene, si es que el test de la disnea está entre 0 y 1 o está entre 1 y 2. De tal manera que vamos a tener en el gráfico o en la parte A, aquel paciente, regreso al anterior, vamos a clasificar a los pacientes que se encuentran dentro de la, vendrían a ser los que tienen menos síntomas, los que tienen menos riesgo de limitación al flujo aéreo y evidentemente menos riesgo de exacerbación. En el lado B serían los que tienen más síntomas, aún menos riesgo de limitación al flujo aéreo y menos riesgo de exacerbaciones. Los que tenemos en el lado C es mayor riesgo de limitación al flujo aéreo, mayor exacerbación, pero con menos síntomas. Y en el lado D, más síntomas, más exacerbación y evidentemente mayor limitación al flujo aéreo.
que es lo que ya vimos en esta parte de acá, ¿no? Entonces el A, menos síntomas, bajo riesgo, el B, más síntomas, bajo riesgo, el C, menos síntomas, alto riesgo, y el D, más síntomas y alto riesgo. Esta clasificación de esta evaluación combinada se hizo precisamente para poder valorar la terapéutica posterior que se va a dar en cada uno de estos, ¿no? De tal manera de que, bueno, acá está el desglosado de lo que significa cada uno de ellos, el bajo riesgo, bajos síntomas, cómo estaría su clasificación espirométrica, sus exacerbaciones por año y de acuerdo a la evaluación de la Disney. Al evaluar tratamos de elegir el más alto, de acuerdo con la ley de oro. Por ejemplo, ¿qué es lo que diríamos? Si es que un paciente tiene 2 exacerbaciones, tiene pocos síntomas y tiene bajo riesgo, no voy a considerarlo dentro del A, sino consideraría dentro del C, porque comanda el de mayor riesgo. Y si son sus exacerbaciones más de 2 y está hacia el otro lado, no me voy a colocar en el lado A, sino en el lado C, aunque su limitación a flujo aéreo siga siendo bajo y sus síntomas sigan siendo menores. Tiene mayor riesgo aquellos que tengan comorbilidad con infecciones como cardiovasculares, osteoporosis, enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón, diabetes. Y las diferencias que me van a permitir ver que no estoy frente a un EPOC o a un asma es que el EPOC generalmente se da en edades medianas de la vida, hay una larga historia de lo que es fumar o la exposición al humo de leña, carbón. Los síntomas son generalmente progresivos, de manera lenta, a diferencia del asma que generalmente es en edades tempranas de la vida, menores de 2 años, infancia, varían de un día a otro, un día estás bien y al otro día se te cerró el pecho y no necesitas más que medicamentos. Los síntomas van a empeorar de noche o en la madrugada, tienen componente alérgico y hay antecedente familiar del asma. El factor de riesgo, el tabaquismo es el principal, genético, por deficiencia de alfa-1 antitripsina y evidentemente la exposición humo, tabaco, polvo, sustancias químicas, contaminación ambiental. En el tratamiento del EPOC estable, nosotros hablamos de un EPOC estable y hablamos de un EPOC con exacerbación, que vendría a ser lo mismo de tratar un asma estable y tratar una crisis asmática, ¿no? En el tratamiento del EPOC estable, el plan de tratamiento es gradual, educación al paciente y el tratamiento farmacológico. Es de elección el tratamiento inhalado, respecto a los broncodilatadores, los beta-2 agonistas, anticolinérgicos, metilsantinas. El tratamiento regular mediante broncodilatadores de acción prolongada incluirá de acuerdo al más efectivo, por ejemplo el que tenemos en nosotros es el salmeterol, y cuando estos tienen la combinación con algún corticoide inhalado. Estos son los agonistas beta-2 de acción corta, fenoterol, levolbuterol, salbutamol, terbutalina. El más usado es el salbutamol y el levolbuterol. Y de acción prolongada, formoterol, indacaterol, salmeterol. Entre formoterol y salmeterol es uno de los más usados. Los anticolinérgicos es el bromuro y pratropio, el más conocido, y de acción prolongada el tiotropio. La diferencia nada más es cuestión de costos, ¿no? Y los beta-2 agonistas de acción corta que vienen combinada con un anticolinérgico, también lo tenemos, el butamol con bromuro de ipratropio, por ejemplo. Y los glucocorticoides, se ha considerado que no va a modificar el descenso del FeS1 a largo plazo, pero sí ha demostrado que reduce las exacerbaciones en los pacientes, por lo cual se recomienda el uso de este medicamento de glucocorticoide inhalado. ¿Cuáles tenemos en el mercado? Beclometasona, budesonida, fluticasona, o si lo queremos combinado con beta-2 agonistas de acción prolongada, formoterol, budesonida o salmeterol, fluticasona. Y en los sistémicos que solamente se deberían de no recomendar evidentemente el consumo a largo plazo. Como hablamos, dentro de los genéticos estaba el déficit de alfa-1 antitripsina, por lo cual en los pacientes que se considere la presencia de deberíamos considerar este medicamento. Se dará antibióticos cuando haya exacerbación infecciosa, se dará mucolíticos cuando haya un esputo viscoso, antitusígenos o vasodilatadores. Dentro de las opciones terapéuticas, que son evidentemente no farmacológicas, está la rehabilitación pulmonar, la oxigenoterapia, soporte ventilatorio en aquellos pacientes que necesiten ventilación no invasiva, el tratamiento quirúrgico cuando tengan enfisema predominante y en algunos casos inclusive hasta trasplante pulmonar.
En lo que respecta a los beta-agonistas de acción prolongada y anticolinérgicos, son preferidos los de acción corta, de acuerdo basados en la evidencia. El tratamiento a larga data con corticoides inhalados, como comentamos anteriormente, se recomienda para el riesgo de infecciones, ¿no? Y dentro del no farmacológico, pues se recomienda en los pacientes de grado A, o sea, el que tiene menos síntomas, menos riesgo, ver la posibilidad de, evidentemente, que tiene que sí o sí dejar de fumar o dejar de exponerse al factor desencadenante, que tenga una actividad física regular y que sean vacunados para la influenza y para contra neumococo, ¿no? Y dentro del grado B, C y D también se recomienda la vacunación, la actividad física, dejar de fumar, pero ya no solamente se incluye un tratamiento farmacológico que en el anterior podría incluirse o no, sino también la rehabilitación pulmonar. Dentro de los tipos de medicamentos, de primera opción en una EPOC estable, dependiendo del tipo de clasificación GOL que tenga, sea A, B, C o D. En el tipo A tenemos los medicamentos de acción corta, definitivamente los beta-agonistas. En los de tipo B, los de acción prolongada. En los de tipo C ya incorporamos recién en el C los corticoides inhalados. Recuerden que les comenté de que los corticoides inhalados está su eficacia ampliamente más demostrada para disminuir las exacerbaciones, y precisamente se utiliza en el C y en el D, en donde hay más de 2 exacerbaciones por año, ¿no? Asociados a beta-agonistas de acción prolongada o los anticolinérgicos también de acción prolongada. Lo que es la segunda opción, que ya no considera el corticoide inhalado es la primera opción. En el caso del C ya considera un beta-agonista de acción prolongada o un anticolinérgico de acción prolongada. Y ya en el tipo D, dentro de la segunda opción, ya empleamos el inhibidor de fosfodiesterasa, además del corticoide inhalado, el LABA, o sea, ya es una terapia básicamente con toda la variedad de los medicamentos. Y dentro de opciones alternativas, en el tipo A, teofilina, en el tipo B también se agrega la teofilina al beta-agonista de acción corta también por ejemplo, en el caso del bromuro hipotrópico también. En el tipo C, el inhibidor de fosfodiesterasa, también la teofilina. Y en el tipo D, la carbocisteína o también la teofilina. Y dentro de la exacerbación del EPOC, lo primero que tendríamos que hacer o figurar como tratamiento es la prevención. Sin embargo, definitivamente tendríamos que notar ahí que haya desaparición, disminución del uso del consumo del cigarrillo, que haya un ejercicio físico, rehabilitación, medidas que se han demostrado que tienen eficacia, el tratamiento adecuado del EPOC estable para no llegar a la exacerbación, y evidentemente la eficacia de los broncodilatadores de acción prolongada, como es el tiotropio, formoterol, salmeterol, y los de terapia combinada con corticoides inhalados tienen una efectividad demostrada. Y las inmunizaciones que tienen que estar a la cabeza, influenza que es anual y el neumococo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, agradecemos la presencia y posición de la doctora Ruiz.